Saludos amigos. Voy a hablarle de mi libro El capitalismo frente a los trabajadores, que escribí en el año 1983. Este libro tiene un prólogo del doctor César Estrella Sadalá, quien era el secretario de Estado de Trabajo en esa época. Este libro se inicia con los antecedentes del capitalismo. ¿Qué era lo que existía antes? Existía un sistema que se llamaba el mercantilismo, en la cual decía que las riquezas de las naciones eran a través de los metales preciosos, especialmente el oro. Después del mercantilismo, por eso, cuando vinieron los españoles a América, buscaban oro, porque esa era la riqueza que podían acumular los países. Por eso llevaron la mayoría o una gran cantidad de oro hacia España. Después aparecieron los fisiócratas. Los fisiócratas decían que la acumulación de metales preciosos no era lo que daba la riqueza a las naciones, sino la naturaleza. Quiere decir, los ganados que se reproducen por sí propios, los peces en el mar, toda aquella cosa que se va reproduciendo, como la agricultura, eso es la riqueza de las naciones. Después del mercantilismo y los fisiócratas, apareció entonces la revolución industrial. La revolución industrial vino a cambiar el mundo del trabajo, el mundo de la producción. Y la revolución industrial generó un sistema político que se llamó el liberalismo y un sistema económico que se llamó el capitalismo. El capitalismo y el liberalismo son hermanos y nacen de la revolución industrial, como también el sindicalismo nace de la revolución industrial. Antes los trabajadores estaban aislados, trabajaban en fincas, en haciendas, como pescadores, en oficios, pero la revolución industrial llevó a que pasaran a ser asalariados en empresas, y ahí nació una clase que se llamó la clase obrera, y la clase obrera se organizó en el sindicalismo. El capitalismo tuvo varios teóricos, entre ellos Adam Smith, que fue el principal teórico inglés. La revolución industrial se dio en Inglaterra. Inglaterra era el país más desarrollado del mundo, tenía países dependientes de ellos en Asia, en África, en América Latina, en todas partes. Y Inglaterra entonces fue que desarrolló a través de la máquina de vapor la revolución industrial. Adam Smith entonces planteaba que la riqueza de las naciones está en el capital y el trabajo, y es el teórico del capitalismo. Él decía, no son los metales preciosos ni lo que reproduce la naturaleza, sino lo que reproduce el trabajo industrial, porque fue producto de la revolución industrial. Los trabajadores en esa época pasaron una situación muy difícil, porque los nuevos patronos o los primeros industriales explotaban a los niños, a las mujeres y a los trabajadores. Los horarios eran de 18, 16 horas. La primera ley laboral que se dictó en el mundo fue en Inglaterra en 1802, y esa ley decía que los niños solamente podían trabajar 12 horas al día, y como la mayoría tenía que dormir en los talleres, en las camas donde ellos dormían, literas o catres como nosotros llamamos, ahí solamente podían dormir 2 niños. Esa era la ley para regularizar el mundo del trabajo a principios de
el siglo XIX. Esa confrontación de trabajadores y el capitalismo en su inicio fue explotador frente a los trabajadores, por las horas, por los bajos salarios, por las condiciones que habían del trabajo, y hubo una confrontación. No era diálogo ni concertación, sino confrontación entre los trabajadores y los patronos o empleadores. Esa situación se paralizó a nivel mundial durante la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial, Alemania y Austria confrontaron a Francia, Inglaterra, y después se anexó los Estados Unidos a esa guerra. Durante la Primera Guerra Mundial no habían ideas, no eran ideológicas, eran nacionalistas. Quiere decir, todos los alemanes estaban con Alemania, los ingleses con Inglaterra, los franceses con su país, y no había discusiones ideológicas ni de capitalismo, ni de comunismo, ni de nada, sino países frente a países. Y después de eso sucedió la Guerra Fría. Después de la Primera Guerra Mundial, que salieron triunfantes los Estados Unidos e Inglaterra, entonces los Estados Unidos pasaron a ser el primer país del mundo en industria, en producción y en dinero. Antes de comenzar la Primera Guerra Mundial era Inglaterra. Pero Inglaterra peleó directamente, desde Inglaterra se peleó en Europa, mientras los Estados Unidos lo que hacía era que producía armamentos, producía aviones, barcos, balas y todas las cosas, pero no pelearon en los Estados Unidos, aunque sí enviaron tropas norteamericanas a la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, que prestaba dinero a los otros países, siendo el primer país capitalista del mundo, entonces pasó a un segundo plano, porque los Estados Unidos se convirtió en un acreedor, un país que podía prestar dinero a todos los países que habían quedado destrozados durante la Primera Guerra Mundial. Pero en 1929, después de terminada la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos pasó lo que se llamó la depresión. Quiere decir, las bolsas de valores, los valores que son papeles, quebraron, y al quebrar la bolsa de valores, quebraron los bancos. Al quebrar los bancos no podían prestar dinero a los patronos o empleadores, y como los patronos no tenían dinero, los trabajadores iban al desempleo. Y la Gran Depresión de Estados Unidos, entonces, ¿qué hicieron? Ellos recurrieron a cobrarle a los que eran deudores de la Primera Guerra Mundial, especialmente Alemania, que había perdido la guerra, y Inglaterra, que se estaba recuperando en su economía. Después vino la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, igual que la primera, murieron millones de personas. Se destruyeron miles de empresas, de talleres, de industria. Fue una confrontación de Alemania nuevamente, que se había fortalecido y que tenía a Adolfo Hitler como su guía fundamental, y Italia, que lo acompañó con Mussolini a la cabeza. Quiere decir, la Primera Guerra Mundial era Alemania y Austria, en la segunda era Alemania con Italia, frente a los mismos de la Primera Guerra Mundial: Francia, Inglaterra y después Estados Unidos. Pero en la Segunda Guerra Mundial también entró la Unión Soviética, y la Unión Soviética jugó un papel muy importante. Terminado la Segunda Guerra Mundial, pasamos a la Guerra Fría. Entonces, en la Guerra Fría, los países que ganaron se dividieron el mundo. Los países más poderosos, que eran Rusia o la Unión Soviética, Inglaterra y los Estados Unidos, se distribuyeron el mundo. Nosotros en América Latina estamos en la esfera de los norteamericanos,
los países de Europa pasaron a depender mucho de Inglaterra y los otros países de la Unión Soviética. El capitalismo, en todas las expresiones, en todos los continentes, tiene los mismos principios, que es ganar dinero, que es aumentar el capital. No importa qué hacen para lograr tales beneficios, sino es ganar dinero. Y el sistema capitalista ha llevado a la miseria a la mayoría de los países de África, de América Latina, de Asia. Y son el capital lo que dirige la economía. Toda economía termina en ganar dinero, en tener beneficios, en tener una situación diferente. Este libro, que fue escrito en 1983, en esa época lo que existía como cabeza del capitalismo era lo que se llama la sociedad de consumo. Quiere decir, el que tiene dinero tiene que producir para los pobres poder comprar y poder consumir, para que los que tienen el dinero ganen más dinero. Y así hacen que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Este libro causó mucho impacto en la República Dominicana, porque muchos grupos de izquierda, especialmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en sindicatos y centrales sindicales, se hicieron debates sobre ese libro, y tuve que hacer 2 ediciones porque la primera edición se agotó muy rápidamente, pero todos, como era frente al capitalismo, todos los sectores de izquierda pues tuvieron un deseo de leer, y muchos me dijeron que aprendieron mucho con ese libro sobre lo que es el capitalismo y especialmente frente a los trabajadores. Ese libro, el capitalismo frente a los trabajadores, es un libro, repito, lo hice en 1983. En ese momento acababa de finalizar los 12 años del doctor Balaguer. Estaba en el poder el doctor Antonio Guzmán, y esos cambios que se hicieron unos cambios muy fuertes. Por ejemplo, la primera medida que tomó el gobierno del Antonio Guzmán fue el regreso de los exiliados y libertar a los presos políticos. Quiere decir que había una efervescencia muy grande en el país, había mucho deseo de conocer las ideas, y por eso este libro, El capitalismo frente a los trabajadores, tuvo muy buena aceptación, especialmente de los sectores de izquierda. Es una obra, me costó bastante tiempo el poder escribirla, para poder explicarle a los trabajadores lo que es el sistema capitalista. En otro programa les voy a hablar del libro que hice después de ese libro, El capitalismo frente a los trabajadores, que se llama El comunismo frente a los trabajadores. Ambos libros tuvieron muy buena aceptación, y en otro programa les voy a hablar sobre ese libro, que lo hice a continuación de este libro, El capitalismo frente a los trabajadores, y que se llama El comunismo frente a los trabajadores. Así es que espero que ustedes puedan ver este próximo programa que haré para explicar esa situación. El capitalismo es un sistema que explota a los trabajadores. Es un sistema que ha llevado mucho malestar a la clase pobre, a los trabajadores, y los trabajadores debemos conocer qué es el capitalismo y cuál es la posición frente a los trabajadores. Y eso se explica en este libro, El capitalismo frente a los trabajadores. Nos veremos en otro programa.